Buenas tardes, mi nombre es Santiago Galvis. Mi nombre es Stephanie Pereira. A continuación vamos a hablar sobre el franquismo de España. ¿Quién es Francisco Franco? El Ferrol, 1892, Madrid, 1975. Militar y dictador español, tras participar en el fallido golpe de Estado el 18 de julio de 1936 y liderar la victoria de las fuerzas sublevadas contra la Segunda República en la subsiguiente Guerra Civil 1936-1939. Instauró una dictadura con reminiscencias fascistoides que perduró hasta su muerte y que daría nombre a todo un periodo de la historia moderna de España, el franquismo 1939 a 1975. El 1 de octubre de 1996, el general Franco fue elegido como el nuevo gobernador de España por la Junta de Defensa Nacional. En 1939, Franco oficia el desfile de la victoria debido a la derrota del Ejército Rojo el 1 de abril de 1939. El Ejército Rojo de Obreros. ¿Qué es el Ejército Rojo? El Ejército Rojo es de obreros y campesinos. La RKKA fue la denominación oficial de las Fuerzas Armadas organizadas por los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa en 1918. Serían 36 años que gobernaría España, en donde gobernaría la economía, la política, la religión y las leyes españolas. Esto lo hizo con dureza. Franco comienza su gobierno con tres grandes pilares. La Falange. ¿Qué es la Falange? La Falange fue un partido político español de ideología fascista y nacional sindicalista, fundado el 29 de octubre de 1939 por José Antonio Primo de Rivera, primogénito del fallido dictador Miguel Primo de Rivera. Pero su líder fue a prisión, así que Franco dio un giro al espíritu falangista, más acorde con su pensamiento y su acción. El 16 de agosto de 1942 sucede una pelea entre falangistas y tradicionalistas. Franco soluciona este problema y se convierte en el presidente de la Falange, así que la comenzaría a controlar. El otro pilar fue el ejército. El ejército siempre le fue fiel, en especial la cúpula. Otro de los tres pilares fue la iglesia. La iglesia desde el principio siempre estuvo con él. Franco odiaba el comunismo, el judaísmo y la masonería. Todo lo malo que ocurría era por causa de esto. La iglesia definía la guerra como una cruzada católica. Franco era el Mesías, el que venía a salvar a España. Se impuso un sentido de la moral asfixiante que se le impuso a todos los españoles. La iglesia prohibió el sexo, solo tenía un fin que era el de la procreación, y la mujer tenía una labor clara, los labores de la casa y un futuro, el cual era el matrimonio católico. La homosexualidad era una aberración. En los últimos años del franquismo, la iglesia tomó parte activa en los conflictos sociales que había en el país. El almirante Carrero Franco fue la mano derecha de Francisco. Después de los 3 años de guerra por la que había pasado España, muchos españoles fueron encarcelados y desterrados. El hambre se cobraba las vidas, la escasez de alimentos obligó al racionamiento hasta 1952. Esta situación dio origen al mercado negro. Es allí donde España inicia su reconstrucción, pero el comienzo de la Guerra Mundial frenó esa reconstrucción que los españoles venían haciendo. El Ejército Nacional había recibido ayuda de Alemania y de Italia. Franco tenía una amistad con los líderes fascistas, pero el ejército alemán aseguraba la victoria en la guerra. Pero la guerra tendría un giro, en donde
arrastrarían a Alemania a la derrota. Casi todo el mundo entero rechazó el régimen de Franco, llevando a España casi al aislamiento. El 17 de junio de 1943, España queda definida como una monarquía tradicional, católico, social y representativa. La componen el Consejo del Reino y el Consejo Nacional del Movimiento como segunda cámara, pero la facultad de legislar era solamente de Franco y lo hacía como jefe de Estado y gobierno. Sus líderes simplemente deliberaban. Así se definía la democracia en España, pero una democracia en donde estaban reprimidas la libertad de expresión, asociación de reunión controladas por los tribunales militares y de orden público. Esto lo único que hacía era enmascarar una dictadura. A la paz mundial le sigue la Guerra Fría, la cual dividió el mundo en dos bloques, el comunista y el capitalista, Oriente y Occidente. El bloque político y económico se fue de España ante la necesidad de verse en el bloque capitalista. Así fue como se reanudaron las relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Franco. A pesar de la exigencia de una reforma política, España es aceptada por la UNESCO el 17 de noviembre de 1952 y en agosto de 1953 se firma el acuerdo con Estados Unidos y con el Vaticano. En diciembre de 1952 es admitida en la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento del régimen entre 1939 y 1950. Tras la Guerra Civil estalló la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Lógicamente, Franco debía haber apoyado a Alemania e Italia en pago de la ayuda recibida por ellas en la Guerra Civil. Sin embargo, la situación ruinosa de España hizo que Franco se declarara no combatiente. Aunque apoyara a las potencias fascistas, esta situación cambió en 1942, cuando los aliados desembarcaron en el norte de África y el eje empezó a cosechar sus primeras derrotas. Paulatinamente, Franco se alejó de las potencias fascistas y se declaró neutral. Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la resolución de la ONU de 1946 condenaba al régimen de Franco y recomendaba a los Estados miembros la retirada de embajadores. Esto supuso el aislamiento diplomático del régimen franquista hasta los años 50. Hubo cambio de las estructuras y se mejoró la vida de los españoles. Esos cambios poco afectaron a la vida política en cuanto a la libertad. Las figuras falangistas fueron perdiendo poder en los gobiernos que se sucedían, entrando a ellos los llamados tecnócratas, que llegaron a ocupar las sillas de los consejos de ministros. Respecto a la evolución de la cultura durante el franquismo, buena parte de los representantes de la Edad de Plata, partidarios de la República, se exiliaron tras la Guerra Civil, aunque fueron conocidos en España, pues sus publicaciones fueron conocidas aquí: Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz, Américo Castro. Esto supuso un duro golpe para la cultura española, pues el franquismo fracasó en su intento de crear una cultura oficial de calidad. Sin embargo, algunos de estos escritores y pensadores volvieron a España años después. Ortega y Gasset, asimismo, a partir de los años 50 se desarrolló una cultura opuesta al régimen. Así ocurrió con la generación realista de la posguerra. Agonía y muerte. La agonía de Franco fue lenta y dolorosa, siendo sometida a numerosas intervenciones innecesarias y defectos desastrosos. El 15 de octubre, Franco sufre un infarto y, contra los consejos de su médico, el doctor Vicente Pozuelo, aún preside el Consejo de Ministros 2 días después, tras varias crisis de su salud. El 22 de octubre sufre su tercer ataque cardíaco, el 24 sufre otro y se agravan sus otras dolencias. Desde entonces todos los intentos de su entorno son los de prolongarle la vida, intentando que sobreviva el 26 de noviembre, momento en que debería renovar el mandato de Alejandro Rodríguez de Valcárcel como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes, y así garantizarse una persona fiable con poderes para influir en la elección del futuro presidente del Consejo de Ministros.